El impersonal. Preguntas y respuestas. Segunda parte. Junio 2016. Escucho tu siguiente pregunta. Pregunta. ¿Cómo abandonar el estado de negación y vivir aquel de refutación? Silencio. Amigo, hermano, ¿de qué negación hablas? ¿A qué refutación te refieres? La refutación tiene que ver con las enseñanzas de Vidi. La negación, a la que prefiero llamar no aceptación, tiene que ver por lo general con una situación de resistencia, de rechazo o de oposición y, por lo tanto, de confrontación. La refutación, por su parte, no niega nada contentándose con constatar que todo cuanto es conocido no es la verdad. El principio de refutación no conlleva nunca oposición, resistencia o contradicción. La refutación te coloca en la posición del observador mientras que la negación te mantiene en el seno de la persona. Fuere cual fuere la causa de la negación, fuere cual fuere la reticencia expresada, la negación jamás conducirá a la refutación. La negación viene directamente de la noción de elección mientras que la refutación no implica elección alguna sino simplemente ver lo que sucede, en el seno de lo efímero, como no eterno. Así, tu cuerpo, tu conciencia actual, son perecederos, mientras no te has liberado. Esto se ve durante la encarnación donde no queda memoria alguna consciente de lo vivido en lo que llamáis otra vida. Negar es apartar la mirada de lo que sucede. Refutar es mantener la posición del observador, sin apartar la mirada, atravesando las cosas. La negación equivale a recular mientras que la refutación implica un paso hacia adelante, desde cual fuera el punto de vista en que estás. La negación es resistencia. La refutación es el principio capaz de llevarte, lo más fácilmente posible, hacia el olvido de tu historia, hacia la trascendencia de tu persona que transita entonces por lo que considerabas válido sin negación alguna hasta la fecha. La negación es pues oposición y contradicción dentro de uno mismo. La refutación no es por lo tanto pasividad sino una manera de proceder que es muy diferente en cuanto a la orientación de la energía de la misma conciencia y de tu visión. La negación es negarse a ver. La refutación es una visión clara de lo que pasa. No puede haber confusión ni distorsión posible entre negación y refutación. La refutación te conduce a la libertad o a la liberación mientras que la negación te encadena más y más a lo que quieres negar. Eso a lo que te opongas se reforzará ineluctablemente en el seno de la persona. La refutación no refuerza nada sino que disipa las resistencias permitiendo transitar por el punto de vista de la persona dejándolo atrás a fin de colocarte lo más cerca posible de la posición del observador, como decía Vidi, de aquel que observa el escenario, que puede eventualmente desempeñar un papel en ese escenario sabiendo muy bien que no es el actor. La negación radica en el actor pues se trata de un acto personal de oposición. La refutación no se opone a nada limitándose a constatar lo que acontece en la pantalla de la conciencia, sin implicancia alguna, sin relación alguna y, sobre todo, sin negación. Silencio. Continúo con la respuesta. Negar mantiene sin fin el principio de dualidad y de oposición mientras que la refutación conduce a las puertas de la unidad y de la presencia, del sí, y también posiblemente a la infinita presencia. La refutación es una aceptación de la eternidad mientras que la negación es una oposición frontal a la eternidad traduciendo el miedo a lo desconocido y el miedo a la propia muerte de la persona. La negación tiene que ver con el ego mientras que la refutación incluso experimentada desde el ego conduce al debilitamiento del ego y a la trascendencia del ego. Silencio. Pregunta siguiente. Pregunta.
¿Qué quiere decir Metatron al hablar del canto de la libertad a través de 7 apariencias y 7 vivientes? ¿Se refiere a los arcángeles? Amigo, hermano, conviene comprender que de la misma manera como hay en tu mundo 7 días en la semana, 7 colores en el arco iris, el 7 es lo que te permite funcionar en este mundo. El 7 se relaciona con las herramientas necesarias en este mundo para explicar los sucesos de este mundo e incluso para vivir en él. La libertad hace resonar el canto de las 7 frecuencias fundamentales de este mundo en correspondencia con los 7 chakras, así como con sus 7 funciones en relación con los arquetipos. Así como lo sabéis o lo experimentáis, ha habido una transición del 7 al 12. El 12 tiene que ver con la triunidad y con la disposición de la misma luz, en su forma adamantina y no vital, la cual no es sino luz alterada y desviada. El 12 te hace transitar efectivamente a una octava diferente de la manifestación llamada quinta dimensión como mínimo. Silencio. ¿Puedes reiterar tu pregunta? Pregunta. ¿Qué quiere decir Metatron al hablar del canto de la libertad a través de 7 apariencias y 7 vivientes? ¿Se refiere a los arcángeles? Hay pues una resonancia común con los 7 arcángeles del cónclave arcangélico manifestado hace algunos años. Obviamente no son solamente 7 los arcángeles, sino que son muchos más. Como bien sabéis y como se ha dicho, hay otros 5 arcángeles que no han intervenido en el proceso de liberación de la Tierra. Al llegar al sí, tras cruzar por primera vez la puerta estrecha del ego al corazón, las 7 apariencias, los 7 chakras o las 7 notas musicales vibran entonces, pese a su diferencia, al unísono, en su armónico respectivo de estabilización, de equilibrio y de emanación. La luz, en ese momento, comienza a internarse en la estructura de los chakras por detrás del cuerpo, transformando así el funcionamiento de las 7 apariencias que están, como te lo imaginas, ligadas a los 7 cuerpos. 5 de aquellos cuerpos están encerrados, 2 de aquellos cuerpos están ocultos, hasta el momento en que la inversión de la luz queda rectificada a nivel de la corona de la cabeza. Hay pues efectivamente, a través de un razonamiento analógico y vibratorio también, correspondencia entre cada chakra y cada arcángel, en el seno del cónclave arcangélico, en su función de liberación de la Tierra, tal como fue explicado durante muchos años de tu tiempo terrestre. Silencio. Por lo general no se mencionan a los 7 vivientes sino a los 4 vivientes, refiriéndose en base al número a la noción de marco, a la noción de jinetes, a la noción de lo que está más cerca del trono de la fuente. Estos llevan diferentes nombres. Agregar 3 vivientes a los 4 vivientes equivale a traer la nueva triunidad al seno de estos 4 vivientes, permitiendo el nacimiento de un quinto término llamado el quinto viviente o hetero, si prefieres, de tu cabeza, de tu pecho. La transición del 7 al 12 es consecutiva a la apertura hacia el sí, permitiendo la reconstrucción o resíntesis del cuerpo de Trete a través de las 5 claves metatrónicas nuevas reveladas durante el año 2009. El 7 es vertical, el 12 es circular. El 7 corresponde a este mundo en su manifestación, mientras que el 12 corresponde a la trascendencia de este mundo mediante la emergencia de un nuevo elemento o de un nuevo viviente llamado éter, cercano a esto llamado coronación, llamado también Keter, la corona, por tanto circular. El 7 no puede ser circular mientras que el 12 lo es. Más allá del valor del número en su vibración y en su origen como arquetipo existe el 5, que es el agente del movimiento de liberación, que permite el cambio de polaridad, que hace posible que el alma atraída por la materia se vuelque hacia el espíritu. El 12, más allá de lo circular, es el relámpago. El 7 tiene que ver con la trascendencia de lo efímero por agregación del 5. Silencio.
¿Cuál es la próxima pregunta? Pregunta. ¿Los humanos que no tienen conciencia de lo que aquí se nos ofrece pueden ser liberados vivientes? De ser así, ¿por qué nosotros, aquí presentes, que no somos todos liberados vivientes, intuimos que lo que aquí se nos dice es verdad? ¿Puedes reiterar tu pregunta, que contiene varias preguntas de hecho? Pregunta. ¿Los humanos que no tienen conciencia de lo que aquí se nos ofrece pueden ser liberados vivientes? Amigo, hermano, han habido liberados vivientes mucho antes de mi intervención, mucho antes de la intervención de los ancianos, de las estrellas, de los arcángeles. Simplemente, en estas circunstancias particulares de la Tierra, la ley de gracia ofrece con abundancia la posibilidad de la libertad, a través de la onda de vida o a través del sacrificio. Por otra parte, te recuerdo que la liberación es efectiva para cada uno. Ser liberado viviente no es ser más ni ser menos, sino simplemente una revelación anterior a la revelación final. E incluso más allá de aquella revelación final, y más allá de toda gracia, incluso la última con María, existe otro mecanismo llamado la salvación. La salvación, y esto sin ninguna connotación religiosa en sentido patriarcal, corresponde a la redención, al rescate del alma que, in extremis, realiza lo que es. En lo peor del sufrimiento, en lo peor de la oscuridad, la salvación está ofrecida a cada uno siempre que haya sacrificio en ese momento. La luz jamás irá en contra de vuestra libertad. Si vuestra libertad os conduce a persistir en el seno de la experiencia de la materia, así será, pero en el momento en que la personalidad desaparezca por completo ante toda conciencia humana de la Tierra, en el momento de lo que ha sido llamado estasis, el proceso de cara a cara no dejará duda alguna ni equívoco alguno. En definitiva, esto significa que en el caso de quien hoy todavía esté en la negación, como lo explicamos anteriormente, siempre habrá aceptación, sobre todo si la persona está ausente, es decir, durante la éxtasis, que es una desaparición totalmente consciente manteniendo la conciencia frente a sí misma y frente a la infinita presencia y, al término de los 3 días, frente a lo que ha sido llamado el juramento y la promesa. Hay pues una lógica muy humana y una lógica muy mística en el mismo proceso. ¿Cuál era la segunda parte de la pregunta? Pregunta. Nosotros aquí, que no somos todos liberados vivientes, ¿por qué aceptamos lo que se nos dice, incluso solo mentalmente e incluso cuando quizás no sirva para nada? ¿Por qué la mente nuestra está receptiva cuando la mente de miles de millones lo rechaza? Porque la luz, incluso naciente aparentemente en el exterior de tu corazón, está actuando. Y el mental no puede sino quedar callado. Incluso si esto es vivido, la evidencia no de las palabras, sino la evidencia de su presencia en cada uno de ti, así como de mi presencia, permite esto, dándoos, incluso si hay negación, la integración de esta luz que se revelará en el momento de la éxtasis justamente. Así que os ha sido repetido, desde el año 2012 hasta la fecha, cuando os decimos unos y otros, de quedaros tranquilos, de acoger la luz en unidad y en verdad, permite esta alquimia, incluso si algunos de entre vosotros, aquí como en cualquier otra parte, no son conscientes de que existe, a nivel del alma, un proceso impulsado, cualquiera que sea el devenir de este alma. Que permanezca vuelto hacia la materia, que comienza solamente a volverse hacia el espíritu o bien que esté totalmente disuelta, no hace, en definitiva, ninguna diferencia. Es la linealidad del tiempo que insufla en vosotros la noción de haber llegado o de no haber llegado, incluso si el alma es silenciosa, hasta si estás instalado de manera confortable en el seno de tu propia persona, la realización y la información de la luz en ti, está hecha, que vivas de la vibración, que me hayas escuchado, aquí o en otras partes, o que nunca hayas oído hablar, de lo que sea concerniendo este proceso. Felices los simples de espíritu porque el reino de los cielos les pertenece. No es pues necesario ni indispensable de vivir todo lo que ha sido desarrollado durante estos años.
Os recuerdo simplemente, que vuestra función, más allá de vuestra persona, fue hasta el año 2011 de vuestro tiempo terrestre de anclar la luz, y de enjambrar la luz, sin por ello volverse luz vosotros mismos. Hasta los que de entre cada uno de ti que no vivieron nada hasta la fecha, presentes aquí, presentes en otras partes y hasta no teniendo ninguna información o ningún interés sobre esto, serán tocados, en el momento de la liberación, del mismo modo. Simplemente las circunstancias de vuestras vivencias en los acontecimientos de la Tierra actualmente serán profundamente diferentes. Algunos de entre ti, lo soltaron todo y no retienen nada, algunos de entre ti, aquí o en otras partes, vivieron el sí, se volvieron o apartaron y volvieron. Pero ninguno, el momento llegado, podrá decir que no sabía. En cuanto las trompetas, así llamadas, se hagan audibles en todo punto de la Tierra y de manera simultánea, habrá un pavor muy comprensible, que es simplemente el reflejo de supervivencia y el reflejo de preservación. No pueden nada contra este reflejo de preservación o de supervivencia, simplemente los de entre vosotros que habrán sido liberados, yo diría, con anticipación, por la onda de vida o por el sacrificio, pasarán esta etapa con gran facilidad. Lo mismo ocurre con todo parto de toda hermana en esta tierra. Algunos partos son más fáciles que otros, algunos partos pueden dejar rastros. Por regla general, cualquiera que sea la vivencia del parto, el resultado es lo más a menudo el mismo. Hay nacimiento, o muerte. En el caso que nos interesa, hay renacimiento y resurrección. La finalidad es exactamente la misma. Es por eso que ha sido hablado y vibrado la noción de liberación colectiva final. Es en este sentido también, de que no sirve de nada, como lo expliqué, de querer hacerse absolutos o de buscar este absoluto. No pueden buscarlo. Él es, en estos tiempos actuales, para cada uno de ti, mucho más juicioso, si el sí ha sido vivido, de mantener, como se pueda, este estado interior del sí. Como segunda parte de respuesta a esta pregunta, el mental sabe, porque no se trata de creencia, se trata ante todo de una vivencia, pero si esto no es vivido, la información de la luz ha sido activada en vosotros a un nivel inconsciente que será, en el momento oportuno, reactivado sin dificultad alguna, si no son las condiciones de esta reactivación, durante la éxtasis, y sobre todo, en el período entre la éxtasis y el elemento final. Silencio. Seguiré esta respuesta del modo siguiente. El mental, incluso si no lo vive, incluso si no se borró, no puede negar la lógica de la luz, la lógica de lo que se celebra desde, en términos terrestres, desde 30 y pocos años de esta tierra. El mental puede negarlo, puede apartarse, pero solo es pasajero porque es demasiado tarde para quedarse en el seno del mental, vivan lo que vivan o no vivan. Así, el alma reconoce por sí misma, al nivel llamado inconsciente o subconsciente, la realidad del amor. El miedo que corresponde al mental puede efectivamente impedir, hasta cierto punto, la revelación de esta vivencia vibral y la libertad real, pero desde la liberación de la Tierra a nivel colectivo, no hay más posibilidad de ninguna vuelta atrás hacia lo antiguo. Que esto concierna de vuestra persona todavía presente, dominada por el mental, y a priori, por supuesto, para el conjunto de los seres que hayan vivido el sí o el absoluto. La luz. Independientemente del miedo a lo desconocido, ya que la luz no es de este mundo ni estaba en este mundo hasta ahora, cada uno de vosotros, cada uno de ti, posee en él el receptor a la luz. Este está en el alma, permitiendo de revelar el espíritu. Que esto sea aceptado o no, no cambia nada a la liberación de la Tierra y en vuestra liberación, esta fue otorgada de manera formal desde hace más de 5 años de vuestro tiempo terrestre. Así que le pertenece a cada uno de ti, donde quiera que sea, donde quiera que esté situado, este reconocimiento no puede no hacerse.
Así como ha sido dicho, la liberación será colectiva, a nivel de la humanidad, en el momento oportuno, que no depende ni de vosotros, ni de los ancianos, ni en lo sucesivo de la Tierra, ella ya está liberada, pero de un conjunto de factores. Imaginen 7.000 millones de factores, tanto a nivel de las almas humanas como de los que llamamos, con vosotros, los sin almas. ¿Qué hace? Aunque tengáis la intuición, no es pues propiamente hablando una intuición, sino una resonancia del alma que nunca pudo ser apagada, sobre este sistema solar como en todo sistema solar que fuese falsificado o encerrado. Sin amor, ninguna vida hasta de la persona y del ego podría existir. Por otro lado, el ego, la persona, ve muy bien, más allá del aspecto vibratorio, más allá del aspecto lógico, los efectos y los resultados obtenidos, incluso estando en la negación, en la contradicción o en la negativa. Esto solo representa un juego entre el alma y la persona misma. La confrontación, la negación, entre el alma y la persona, desemboca de modo lógico en la libertad, cualquiera que sea el precio que tenga que pagar la persona. Y es en esto que hay dificultad entre la percepción o la intuición, como la llamaste, hasta si no es una intuición real, de la realidad de lo que es vivido, no apoyándose en la planificación de la Tierra, que sin embargo está comprobada, sino mucho más allá, en un mecanismo íntimo de la alquimia entre la persona y el alma, en todo caso mientras que el alma está vuelta hacia la materia. No puede haber ninguna negación real. Esta negación solo está inscrita en una banda de tiempo particular y lógico ahí también, permitiéndole a cada uno de ti de afinar su liberación, en su finalidad o en su aparente progreso. El resultado es pues colectivo. No se trata de una ascensión colectiva, ya que la libertad de cada uno es respetada, sino de la liberación que concierne al encerramiento, concerniendo a la ocultación del espíritu en vosotros. Después, si vuestra alma se queda, ella tiene la libertad total de vivir la experiencia que desee. Recordad, en cuanto en que salís, incluso si la palabra no está adaptada, de la tercera dimensión disociada, os reencontráis libres, es decir que no existen más ni la menor coacción, ni el menor confinamiento. Supongo que cada uno de ti, siendo lo suficientemente lógico, cualquiera que sea su actitud y su postura, no negará la libertad una vez el espíritu sea revelado. Incluso si aún no es el caso, lo será al final de la éxtasis. No hay ninguna razón, en este momento, que cada uno de ti contemple un regreso a una prisión cualquiera, incluso, diría yo, para las personas más masoquistas. Silencio. En resumen, la éxtasis, el mecanismo de detención temporal de los mecanismos vitales durante 3 días y 3 noches, permite la resiliencia última, la gracia de María y eventualmente la salvación, no de este cuerpo, sino de la libertad. En la frase pronunciada por el Cristo: aquel que querrá salvar su vida la perderá, y respondo: muy afortunadamente, porque es para los hermanos que adoptarían en cierto modo esta negación, que es importante de no quedar en el seno de una estructura carbonada, a fin de estar realmente libres, cualquiera que sea la asignación en un segundo plano. Os recuerdo que al final de los 132 días, ninguna vida, en el sentido que la entendéis, existirá sobre esta tierra. La Tierra nueva, lo sabéis, de quinta dimensión, ya ha nacido. Algunas conciencias, humanas o no, ya están allí presentes. Perder el cuerpo y perder la vida queriendo salvarla permite simplemente, en esta situación particular de la postéstasis, de procurar de no estar más ahogados por el peso del encerramiento que, os lo recuerdo, está inscrito, que lo queráis o no, en vuestra propia estructura física. Recordad, vuestro ADN ha sido alterado, recordad, vuestras conexiones cerebrales han sido alteradas. El conjunto de las funciones fisiológicas de todo cuerpo humano han sido amputadas de su real potencial.
Hace falta pues en este momento, y en una forma de urgencia si puedo decir, liberar a estos seres que querrán salvar su vida perdiéndola. Se trata de la vida de la persona y no de la vida del alma. Es impensable adherirse al concepto de pérdida de espíritu. Lo que jamás ha nacido jamás puede morir. La eternidad es lo que sois. Solamente lo efímero está a veces en la obligación de morir. ¿Qué significa eso? Eso significa que para algunos, y diría incluso para un gran número de hermanos humanos, el hecho de perder la vida, ya sea durante la éxtasis o durante la postéxtasis, es la manera más adecuada de liberarse. Mantenerse dentro de una estructura carbonada, ya sea durante las tribulaciones de la tierra, a lo largo de los 132 días, ya sea en el seno de los círculos de fuego, no cambia nada, pues al final todo eso habrá dejado de existir. El recorrido aparente y necesario de la vida de la persona se encontrará muy exactamente en lo que sea necesario, no para la persona sino para la liberación efectiva, que no depende de la persona una vez más. Silencio. Y, en resumidas cuentas, aquel que siga y se mantenga, durante este período o durante la éxtasis, apegado a su persona, perderá a su persona para encontrarse libre. Los liberados vivientes no tienen qué hacer con este cuerpo. Permanecen útiles pues hasta el elemento final. Algunos entre ti representan, a través de su información, a través de su campo informacional presente en ellos, cierto número de elementos importantes, no para su persona sino para la liberación o para las manifestaciones en el seno de los mundos unificados. Otros de entre ti, por último, necesitan completar y experimentar cierto número de elementos en la carne antes de abandonar dicha carne y en lo posible en las condiciones más adecuadas, es decir, en el seno de la luz de 5 dimensión, en el seno del encuentro con los ancianos, las estrellas y los arcángeles, ya que no habrá más barreras entonces. El cielo habrá desposado a la tierra. Silencio. ¿Cuál es la próxima pregunta? Silencio. Pregunta. El comendador de los ancianos habló de virtudes y de capacidades espirituales del espíritu ligadas al despertar de nuestro origen. ¿Cuáles son? Aquellas virtudes, aquellos potenciales, son muy exactamente los que habían sido llamados hace algunos años, antes de la liberación de la Tierra, procesos de comunión, de fusión y de disolución de la conciencia. Es también el acceso a la reminiscencia de vuestros linajes, a la reminiscencia de vuestro origen galáctico y a la reminiscencia del mismo espíritu. Los potenciales espirituales no sirven a la persona ni a este mundo, aunque tengan su utilidad aquí. A través efectivamente de una nueva clarividencia es ante todo la misma conciencia a que está interesada. La paz, el gozo, el sentimiento o la vivencia de ser mucho más que esta persona, mucho más que este efímero que pasa de vida en vida, se torna certeza interior a través de la lógica de la luz, aunque no viváis el absoluto. Silencio. Aquellas virtudes espirituales corresponden obviamente a las puertas y estrellas según el nombre que os ha sido comunicado y que va más allá de dicho nombre o de la función correspondiente. Profundidad, precisión, atracción, visión, puerta O, puerta unidad y demás son potenciales de manifestación, potenciales dimensionales basados en la experimentación del alma y del espíritu en cualquier mundo que sea, no carbonado, tanto en 5 dimensión como en las dimensiones hasta la pérdida de todo antropomorfismo. Es la transición del 7 al 12. Hay 12 estrellas, hay 24 ancianos, hay 7 arcángeles, las 7 resonancias que permiten pasar del 7 al 12. La disposición de la luz se hace en el seno de vuestro cuerpo de Treté.
Antes siquiera de toda noción de despliegue de cuerpo de Trete, existe el átomo germen, el cuerpo de diamante, que corresponde al tetraquisexaedro con sus 24 triángulos. Silencio. En mi presencia y en tu presencia, aquí o en otra parte, hay aceptación o puede haber contradicción, pero como ya dije, alma y espíritu, incluso no reconocidos, saben lo que es verdad. Y la intensidad de la luz es tal que incluso un hermano que estaría en oposición total con cuanto ha sido dicho, con cuanto ha sido experimentado por otros hermanos y hermanas sabe, incluso negándolo, que esto es verdad. Está simplemente todavía en las primeras etapas de su choque. Negación, ira o negociación, a título individual. Será exactamente lo mismo a nivel colectivo en los momentos de la éxtasis, en sus inicios, terminándose de manera lógica y evidente con la plena y entera aceptación de vuestra eternidad. Fue en este sentido que el comendador de los ancianos dijo, como lo dije yo: ama y haz lo que te guste. Y cuando él dijo: el otro es tu espejo, quiso decir que es la mirada de la persona la que ve, en otra persona, los defectos, las imperfecciones, antes que ver el corazón, porque hay barrera, hay pantalla a partir de la propia persona, haciendo ver justamente la anomalía en el otro. Anomalía obviamente presente también en quien la ve en el otro. De lo contrario, ¿qué pasaría? Fuere cual fuere la oposición, fuere cual fuere la contradicción, fuere cual fuere la ira del hermano que os enfrenta, no la veríais, o más bien la veríais, pero veríais sobre todo el corazón sufriente que está detrás. En tal caso el perdón es espontáneo porque os habéis reconocido en el otro. Mientras no os hayáis reconocido en cada vida, en cada entidad, en cada forma, no sois libres. Tal reconocimiento no es un reconocimiento intelectual, ni siquiera ligado a un potencial espiritual. Es una evidencia que se instala dentro vuestro o no. Ella no se busca, aunque hayan existido procesos de conciencia llamados comunión, incluso fusión, que fueron experimentados por muchos de vosotros. Solamente está la realidad de aquella vivencia, que no es ni una proyección de conciencia ni necesariamente percibida por un sentido o por la vibración o por la energía, pero que está evidente, pese a todo, dentro vuestro. Según la varilla con que juzguéis os juzgaréis a vosotros mismos. Y este juicio no es futuro sino que tiene lugar en este preciso momento. No es un juicio exterior sino un juicio interior, que solamente tiene que ver con vosotros mismos, entre la persona que quizás sigáis creyendo ser y la verdad de vuestro ser que no admite controversia alguna. Es simplemente la distancia nacida del miedo, y no de la incomprensión, que sigue haciéndoos ver los defectos del otro en vez de su corazón. Existe obviamente una etapa que muchos habéis transitado, que consiste en ver con más agudeza tanto los linajes del otro como los defectos del otro, pero más allá de sus defectos hay un mismo corazón, que es tú. Mantener tu atención en el defecto no te conducirá a resolver dicho defecto, que está en ti antes de estar en el otro, causando resistencia y lucha. De la resistencia y de la lucha nacerá también la luz. Es ineluctable. Todo eso no son sino juegos de la conciencia entre persona, alma y espíritu. Y, para aseverar lo ya dicho, reitero, desde el primer día de mi venida, que lo que habla eres tú. Soy tú, eres yo, y eso te habla, aunque lo niegues. Porque no hay otra posibilidad ni otra salida. Solamente el ego puede seguir creyéndolo. Y ese ego, fuere cual fuere, esté todavía en resistencia, esté todavía en lucha, esté ya trascendido y magnificado o esté totalmente disuelto, no tiene estrictamente ninguna importancia ya que el resultado es el mismo, con más o menos facilidad. En un caso, el de la facilidad, hay salida del tiempo. En el otro, el de la resistencia, hay impaciencia, necesidad de saber si es verdad o no es verdad, hasta hay negación incluso. No importa. El trabajo ha sido realizado por completo desde la liberación de la Tierra.
Incluso las etapas que os han sido reveladas al ritmo de vuestras vivencias no son más que juegos permitiendo atraer más y más conciencias y almas hacia su liberación. Esto permite anclar la luz, diseminar la luz y también concientizar a quienes resisten o están en el rechazo o la negación, a fin de que perciban la finalidad, del mismo modo que cuando nacéis a este mundo sabéis que habrá muerte, lo queráis o no. Y sin embargo, ante la evidencia del nacimiento y de la muerte, mientras no estéis confrontados a la muerte el tema no os interesa. La preocupación del ego es vivir bien. La preocupación del espíritu es la muerte de la ilusión. En un caso hay persistencia del tiempo y, por ende, dolor ligado al tiempo, los famosos 132 días. En el otro caso hay éxtasis. Pero en definitiva todo el mundo llega al mismo lugar, fuere cual fuere vuestra asignación vibral, fuere cual fuere vuestra libertad concebida por vuestra persona, por vuestra alma o la libertad real del espíritu. Silencio. Hago notar por último que eso nada tiene que ver con vuestra atención a lo que se ha dicho aquí, ni con vuestra presencia aquí o en otra parte, sino que simplemente se trata de la realidad colectiva, revelada ya o no revelada todavía. No obstante, lo ineluctable se hace más y más consciente en el seno de lo que llamaría la masa colectiva de la humanidad, a través tanto de la sociedad como de los elementos de la Tierra en acción actualmente, estéis donde estéis, en cualquier parte del globo, encarnados. Es en este sentido que nadie podrá decir que no sabía, y esto a medida que el tiempo vaya pasando en vuestra línea de tiempo independientemente de la llamada de María. Tened presente que la inteligencia de la luz es absoluta y total. Nada tiene que ver con la razón humana, nada tiene que ver con la lógica humana, sino que viene a rectificarla, a enderezarla. Es lo que vivís, ya sea que experimentéis algo o nada, sin importar si estáis aquí, si habéis leído esto, si lo habréis oído o si estáis en la ignorancia de lo que acontece actualmente dentro vuestro y en la Tierra. ¿Cuál es la pregunta siguiente? No quedan preguntas. Agradecemos su atención y dedicación. A cada uno de ti doy la gracia, en cada uno de ti veo el mismo corazón. Y a cada uno de ti bendigo y de cada uno de ti recibo bendición. Silencio. A cada uno de ti doy la gracia y de cada uno de ti recibo la misma gracia, porque no olvido, soy tú, en cada una de tus facetas, en cada una de tus preguntas. Silencio. Moro sellado en tu corazón. Mi mismo sello no tiene forma ni geometría. Es donde la gracia, donde el amor, donde el servicio. Silencio. Hasta siempre, en cada uno de ti. Jinlu Kaiolum, Les Transformations.